Hola chicos, buenos días, bienvenidos a su clase de historia. El día de hoy, martes 24 de noviembre del 2020, estaremos abordando el tema de las culturas mesoamericanas. Principalmente estudiaremos dos culturas, los olmecas y los mayas, que han dejado un gran legado cultural e histórico a nuestro país. Primeramente les solicito que observen este video, salgan de este video y antes de escuchar la explicación o la retroalimentación lo vean, así como este segundo video, para posteriormente dirigirnos a la lectura de nuestro libro de texto SEC, páginas 44 y 45. Muy bien, en el bloque 2, en la página 44 de tu libro de historia, inicia con el tema culturas mesoamericanas. Nos menciona que la historia de las culturas mesoamericanas comienza en el año 2500, en el periodo preclásico. Recordarán la última clase en la línea del tiempo que para el estudio de la historia se ha dividido en dos periodos, en los sucesos ocurridos antes de Cristo y después de Cristo. Las aldeas más antiguas se descubrieron en un sitio cercano a La Venta, en el actual estado de Tabasco. En lo personal me ha tocado estar en este lugar de La Venta, en el estado de Tabasco, donde actualmente es un museo, y podemos encontrar estas cabezas colosales, tan imponentes, son de enorme tamaño, que a veces es inexplicable cómo las tallaban y construían, o cómo las trasladaban de un lugar a otro. Estas pequeñas aldeas se establecieron en zonas apropiadas para cultivar, una de sus principales actividades, el cultivo, y a medida que fueron creciendo, formando grandes centros urbanos, las necesidades de la población aumentaron y el trabajo de las personas se especializó. La sociedad se organizó en varios grupos. Vamos a ver cómo se organizaron. Los gobernantes, que eran los sacerdotes y jefes guerreros, los artesanos y campesinos, que era pues la gran mayoría de la población, y los que trabajaban la tierra, además de participar en la construcción de las ciudades y las guerras como soldados. Bien, esto es a grandes rasgos. Fíjense que empezó a haber como tipo clases sociales, donde pues la minoría ocupaba los puestos más altos, los de gobernantes, y pues la gran mayoría se encontraba un poco más abajo, los campesinos, los artesanos, que conformaban la mayoría de la población. Si se fijan, aquí nos muestra esta imagen, pongan mucha atención porque más adelante les pido un trabajo acerca de esto, y en la actividad también se incluye, donde dice que los olmecas trabajaron con maestría el barro y la piedra, y hacían lo mismo, primorosas miniaturas de jade, una piedra preciosa, que cabezas colosales, además de más de 2 metros de altura, o sea que sobrepasan la estatura de su maestra. Imagínense, eran esculpidas en rocas que traían de muy lejos, inexplicable cómo las trasladaban si pues no tenían los medios de transporte que actualmente tenemos. Y esta cabeza procede de San Lorenzo en el estado de Veracruz. Los olmecas, chicos, vamos a iniciar su estudio. Dice que durante el periodo preclásico se desarrolló esta civilización. Entonces vamos a subrayar que esta civilización es del preclásico. Se desarrolló y su máximo esplendor fue en el 1200 a.C. al 400 a.C. Habitaron en las costas del Golfo de México, al sureste de lo que actualmente es Veracruz, y el occidente de Tabasco. Entonces ellos estuvieron presentes en el Golfo de México, en Veracruz y lo que es el estado de Tabasco. El estudio de los restos de sus creaciones hace pensar que fue la cultura más influyente en toda Mesoamérica. Durante este periodo pues fueron los primeros que construyeron grandes centros ceremoniales. Fíjense, yo creo que tenían dioses, vamos a ver eso. De hecho, hay objetos o rasgos de la cultura olmeca en distintas zonas. Por ejemplo, se han encontrado imágenes de niños jaguar representando
representados en esculturas, pinturas, cerámica, en lugares alejados de todo Mesoamérica. En sitios que hoy podemos visitar como San Lorenzo, La Venta y los Tres Zapotes, quedan pruebas de lo que los olmecas dominaban eran las técnicas de construcción y tenían amplios conocimientos de la astronomía. Estos tres lugares, estos tres sitios, pues son los más representativos de los olmecas, y ellos se dedicaban o los caracterizaba la construcción. También la astronomía, quiere decir que eran observadores de lo que es las estrellas, el cielo. Dice que esto les permitió elaborar el primer calendario de Mesoamérica. Fíjense, ellos fueron los que pusieron el primer calendario, que junto con la escritura heredaron a otras culturas que la perfeccionaron. Ellos iniciaron y sirvió como base para otras culturas para que lo fueran modificando. También podemos ver esta imagen que representa Estela con la representación de una deidad serpiente y un sacerdote, también característico de la cultura olmeca en el preclásico. Encontramos un poco más de información acerca de los olmecas. Nos dice que su sociedad se dividía en grupos y estaba formada primeramente por gobernantes sacerdotes, jugadores de pelota, alfareros. Yo creo que los alfareros son los que manejan el barro, escultores, pintores y agricultores, entre otros. Utilizaban madera y barro para hacer vasijas y figurillas. Entre estas últimas destacan algunas pintadas con chapopote. El chapopote ahorita actualmente también es utilizado en las calles, chicos, en las avenidas, ese líquido con el que fijan al suelo el asfalto, como piedritas negras, es conocido como chapopote. Lo calientan y lo utilizan para fijarlo al suelo. Estas figurillas, estas vasijas son conocidas como caras de niños, que representan la deformación del cráneo de los recién nacidos y eran consideradas símbolo de belleza. Fíjense, esas cabezas deformadas eran considerados un símbolo de la belleza. Los olmecas también fueron excelentes escultores. Prueba de ello son las cabezas colosales de piedra que hoy pueden apreciarse en Tabasco. Ahorita lo mencionábamos ya, y así como las esculturas de menor tamaño, donde ellos representaban al jaguar, que era un animal para ellos considerado como sagrado. En los lugares que ellos habitaron, entre la fauna, era muy comúnmente encontrar jaguares. De seguro por eso ellos se dedicaban a hacer ese tipo de esculturas. Se piensa que la cultura olmeca desapareció debido a las rivalidades y enfrentamientos violentos con otros pueblos. Estos hechos llevaron a la destrucción de las ciudades, así como poco a poco los olmecas vivieron un proceso de migración, es decir, que se fueron a otro lugar, hacia diferentes lugares, como culminaría con el abandono total de sus ciudades. Nos regresamos a ver esta imagen que representa el Señor de las Limas, como se le llamaba a esta pieza, que muestra la deformación del cráneo de la cultura olmeca en el periodo preclásico. Y por acá abajo viene un dato interesante donde nos dice que los olmecas eran conocidos como los primeros petroleros de México, porque usaron el chapopote, que ahorita les decía, para recubrir caminos y sellar las canoas. Fíjense desde dónde viene esa técnica, evitando que se filtrara el agua, entre otros sus usos. Aquí nos definen que el chapopote es esa sustancia negra que les mencionaba, pesada y espesa, que viene del petróleo. Bien, dentro de las actividades también nos indican que continuemos con la lectura de la página 46, donde se aborda la cultura maya. Nos menciona que la cultura maya, a diferencia que la cultura olmeca, esta aparece en el periodo clásico, en el 200 después de Cristo. En regiones de Mesoamérica se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos. Los centros ceremoniales se multiplicaron y las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante.
En esa época la organización de la sociedad se volvió más compleja. ¿Se acuerdan ahorita que los olmecas tenían ya una organización? Vamos a ver cuál fue la que realizaron los mayas. Junto con los guerreros sacerdotes se necesitaron funcionarios encargados de impartir justicia y de recaudar tributos. Vamos a ver acá en el cuadro morado qué son los tributos. Es un pago a manera de impuesto, actualmente todavía existen, que era destinado a la realización de obras públicas como caminos, puentes o centros ceremoniales. Fíjense desde dónde viene el pago de impuestos que todavía en la actualidad realizamos. También dice comerciantes que viajaran largas distancias para intercambiar diversos productos y artesanos especializados que elaboraban objetos de gran belleza. Para los mayas, chicos, la religión ocupaba el lugar central de la vida y en torno a él ya giraba las demás actividades. Quiere decir que para ellos la religión fue lo esencial. Ellos adoraban algunos elementos de la naturaleza y los astros, a los cuales asociaban con dioses. Ellos empezaron a tener sus dioses con base a los elementos que encontraban en la naturaleza y que vivían en el cielo, dice. Aumentó el número de deidades y de las ceremonias celebradas en su honor y con frecuencia incluían sacrificios humanos. Qué interesante, chicos. O sea, ellos empezaban a ofrecer su vida por esos dioses. Yo creo que ellos pensaban que intercambiando una vida pues era concedido otro favor, ¿no? Por ejemplo, la lluvia. En los asombrosos centros ceremoniales de esta época trabajaban decenas de miles de hombres durante años para construir pirámides, tumbas y palacios. Se ocupaban a los más hábiles artesanos y se utilizaban los materiales más valiosos. Esta es la época en que floreció la civilización maya. Ellos, fíjense, también me ha tocado visitar varios lugares donde florecieron los mayas. De hecho, aquí nos los menciona en este mapa, los principales centros ceremoniales. Me ha tocado estar en Chichén Itzá, como lo menciona aquí en el estado de Yucatán, en Tulum, en Quintana Roo. Por acá también en Yucatán, ahí no me ha tocado estar, en Uxmal, en Campeche, en Jaina, en Guatemala, que ya no pertenece a nuestro país, pero también florecieron en Oaxactún y en Tikal. Acá en Chiapas también me ha tocado estar presente en Palenque, y otro lugar donde ellos florecieron, otra de sus ciudades, fue en Yaxchilán y Bonampak. Por acá también en otros dos países de Sudamérica, en Honduras, ellos tuvieron su ciudad en Naco, en Copán, y en El Salvador, en Chalchupa. Es impresionante, chicos, por aquí les mencionaban que ellos construyeron pirámides, y también dentro de esas pirámides me tocó estar entre Palenque y Chichén Itzá. Dentro de esas pirámides destinaban un lugar para la tumba, porque eran construidas esas pirámides pues a un dios o para un gobernante también en varios casos. Y cuando morían, en esa misma tumba pues destinaban en esa misma pirámide destinaban un lugar para la tumba. Y mencionaban también que utilizaban materiales más valiosos cuando ya iban a colocarlos en la tumba. La verdad que ponían muchas prendas y accesorios de oro y de piedras preciosas, máscaras de jade, que pues se han encontrado actualmente y han sido resguardadas en museos. Conociendo un poco más acerca de las características de los mayas, nos dice que los mayas vivieron en el sur de Mesoamérica, en Chiapas, como ahorita vimos en el mapa, en Tabasco, Campeche, Quintana Roo, en Yucatán, pero también en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, en Centroamérica. O sea que aparte de nuestro país, ellos habitaron en otros países de Centroamérica. Su mayor esplendor fue entre el 250 y el 900 después de Cristo,
Gracias al perfeccionamiento técnico y científico, hicieron su agricultura más productiva. Ellos también se dedicaron a la agricultura, como lo vimos ahorita con los mayas, y aprovecharon los recursos naturales. Así sus poblados crecieron y transformaron en grandes ciudades como las que veíamos ahorita: Tikal, Ahuaxatún, Palenque y Yaxchilán, entre otras, que dominaban a las poblaciones de menor tamaño establecidas alrededor de ella. Observa su ubicación en el mapa de la página 46, como ahorita lo vimos. Sus ciudades fueron gobernadas por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes que ejercían una fuerte autoridad sobre el resto de la sociedad, como se puede apreciar en las representaciones pintadas y labradas en templos, tumbas y palacios. Nos menciona aquí que las mujeres mayas destacaron en asuntos políticos, ya les daban participación, ya que en la sucesión de los gobernantes o señores se tomaban en cuenta el linaje de la madre. Vamos a ver qué es el linaje. El linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona o un grupo de nobles. Quiere decir que ellos se fijaban de quiénes provenían, qué ancestros tenían, quiénes eran sus familias anteriores. Dice que muchas veces se hacían alianzas políticas mediante compromisos matrimoniales. A veces desde que eran muy jóvenes, las muchachas pues ya las comprometían para unir algunos intereses. Veamos esta escultura maya que representa a un gobernante sentado sobre un trono con glifos. Y nos regresamos un poquito para ver esta escultura maya y las mujeres, donde representa que tuvieron participación en la vida política. Y por acá abajo está una pintura, un mural que está en la ciudad de Bonampak, sobre una procesión de músicos y danzantes con máscaras zoomorfas. Ellos, las máscaras que ahorita les comentaba, que realizaban de jade o también de barro, le daban formas de animales. Eso significa zoomorfas. Zo es animal y morfas es forma, o sea que tenían forma de animales. Los mayas crearon un avanzado sistema de escritura que utilizaron para registrar hazañas guerreras de los gobernantes, para contar el tiempo y con diversos propósitos religiosos. Fueron excelentes astrónomos. De hecho, en las ciudades que les comenté, ellos construían sus observatorios. Hay un observatorio. Registraron fenómenos como eclipses o el paso de los cometas a lo largo de muchos siglos. Con esta información, los mayas elaboraron un calendario muy preciso. Si recuerdan, los mayas también lo realizaron, pero ellos pues les dieron continuidad, los mayas. Para realizar sus cálculos, los astrónomos mayas utilizaban símbolos numéricos que representaban la unidad del 1 al 4 y los grupos de 5 unidades. De hecho, ellos fueron los primeros en inventar un sistema de numeración. Daban un valor a las cifras según la posición. Era muy parecido a lo que actualmente tenemos, con que dependiendo del lugar que ocupa el número tiene un valor. Utilizaban el 0, lo que permitía calcular grandes cantidades. De hecho, acá se muestra cómo se representaba el 0, era con una concha. Este símbolo representaba el 0. Los mayas usaron piedra caliza para elaborar basamentos piramidales, conocidos como piedras, templos, plataformas, así como juegos de pelota, que son conocidos también por el juego de pelota. Las ciudades mayas se construyeron a partir de posiciones astronómicas relacionadas con el movimiento del Sol, la Luna y Venus. De hecho, en Chichén Itzá tienen algo muy curioso, que cuando empieza a atardecer se ve la transición, el movimiento, la sombra de una serpiente. Tiene su significado, chicos. Fue tan exacta esas observaciones que ellos se guiaban con los movimientos del Sol, la Luna, y aquí les mencionan un planeta de Venus. Contrario a lo que se pensó por mucho tiempo, los mayas fueron una cultura guerrera, es decir, la guerra entre ciudades fue una actividad continua y con ello se aseguraba el poder de una ciudad sobre otras. Además, se capturaban prisioneros para ofrecerlos como sacrificios a los dioses. Aquí les mencionaba anteriormente esto. El comercio también fue fundamental entre los mayas.
ya que les permitió extender su influencia a regiones distantes de Mesoamérica. Ellos inician otra actividad económica, que es el comercio, y nos muestran en esta imagen cómo era la numeración maya a base de puntos y de líneas. Aquí lo encontramos. A finales del periodo clásico, las ciudades mayas fueron abandonadas. Se considera que la destrucción de los bosques, consecuencia de su sistema agrícola, provocó un desastre ecológico. La verdad que estas pirámides, se encuentran en Palenque. Me ha tocado estar por aquí en esta. La verdad que están en medio de la selva, con una vegetación espesa, un clima muy húmedo. Entonces aquí nos mencionan que pues su sistema agrícola provocó este desastre, porque pues para construir estas pirámides tuvieron que destruir o que talar bastantes árboles, quiero imaginar. Además dice que estallaron fuertes luchas internas. Al sucumbir las ciudades del sur, una nueva y esplendorosa etapa de la cultura maya se desarrolló después en el norte de la península de Yucatán, sobre todo en las ciudades de Yuxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Aquí encontramos el Palacio de Palenque en la actualidad. Ustedes pueden visitarlo. Actualmente algunas pirámides ya no se permite accesar, no se permite subir porque se han deteriorado, porque son lugares donde hay mucha lluvia, mucha humedad. Un dato curioso que nos comentaba por ahí en una visita un historiador, que estos espacios ellos colocaban pieles de jaguar y con el viento, no sé de qué manera lo hacían, imitaban el sonido, un sonido como para ahuyentarlos, porque pues ellos estaban en medio de la selva. Imagínense al ataque de estas especies animales. Por acá abajo encontramos signos de la escritura maya. No estoy muy segura, pero creo que estos representan los meses. Por ahí debo de tener guardado. Es muy común entre los souvenirs que te vendan este símbolo dependiendo de tu mes de nacimiento, tallados como en piedra. Nos dice un dato interesante, que los mayas desarrollaron la navegación al crear un sistema de marcaciones visibles desde el mar como si fueran faros. También construyeron muelles, diques, canales y puertos como Xel-Há, Xcaret, Tulum, que fueron importantes centros en donde los mayas intercambiaban productos como el resto de Mesoamérica. Por eso se dio el comercio. Ellos intercambiaban como la sal, la miel, el copal, el hule, el pescado. Ellos, algunos ciudades, por ejemplo Tulum, Xcaret, todas esas ciudades están en la costa, están cerca del mar. De hecho, en Tulum está un mirador geomorfológico natural que brinda una vista del mar azul, de una arena blanca espectacular, único yo creo en México. Hasta ahí la información de los mayas, y de ahí nos pide que realicemos la actividad de las culturas olmeca y maya en el material anexo, y que al final de contestar tú consigas pues masa o barro, plastilina, lo que tengas a tu alcance. Ya si de plano no tienes masa, barro, plastilina, pues realiza un dibujo. Es muy padre que realizaran esta actividad tal vez en familia, y tallarlo tal vez podría ser también en un jabón de esos rosas, un sote, y que podemos tallar algo sobre una escultura olmeca o maya, chicos, al terminar esta actividad. Vamos a pasar a responder. Nos dice que escribamos estas dos imágenes mostradas en tu libro de texto, cuál corresponde al olmeca y cuál es al maya. En este caso, la primera de ellas, vamos a ver a cuál es. La primera de ellas representa a la cultura olmeca. Esta imagen ahorita la vimos en la página
47 representa la cultura maya. Rodea las actividades que realizaban tanto olmecas como mayas. Bien, entre las actividades que ellos realizaban podemos encontrar que pues se dedicaban a la artesanía, se dedicaron pues a la pesca, solamente los mayas, a la adoración de dioses, a la domesticación de animales no, al comercio, pues los dos se dedicaron también a la agricultura. Y a la industria pues no existía aún esa actividad. Posteriormente en la actividad 3 se anota una M si el texto se refiere a la cultura maya o una O si tiene que ver con los olmecas. San Lorenzo, La Venta y Tren Zapotes fueron sus poblados más importantes. Ahorita hasta los subrayé. ¿Quiénes fueron? Olmecas. Hay que tratar de contestar antes de que yo les ponga la respuesta o poner pausa, realizar sus test primero y luego nada más rectificar. Construyeron grandes ciudades como Tikal, Palenque y Yaxchilán, los mayas, chicos. Habitaron las costas del Golfo de México, parte de Veracruz y Tabasco. Acuérdense quiénes estaban en estos estados. Los olmecas. Fueron un pueblo guerrero cuyas ciudades vivieron periodos de guerra. Un pueblo guerrero, pues los mayas. Elaboraron el primer calendario de Mesoamérica. Los olmecas. Recuerden que los mayas también, pero fueron perfeccionándolo. Después nos pide que interpretemos esta línea del tiempo y completemos. Esta línea del tiempo es muy parecida a la que está en su libro. Recuerden que para la historia pues se dividió en 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. De estos 3 periodos el más largo fue pues aquí simplemente podemos observar cuál fue el más largo, el que tuvo más duración, que fue el preclásico. El periodo de ¿cuántos años? Se le conoce como clásico. A ver, el clásico, ¿cuántos años duró? Del 200 al 900 después de Cristo. O sea que duró 700 años. Durante el periodo clásico floreció la cultura. En el clásico fueron los mayas. La cultura olmeca fue la más representativa del periodo, el primer periodo preclásico. Y con esto daríamos por concluida la actividad de las culturas mesoamericanas, los olmecas y mayas. Espero que te sea útil y haya quedado un poco más claro estas ideas. Hasta luego.